Muy buenas tardes para todos. Les comparto a través de este video el tema de economía correspondiente a esta semana, que consiste en el proceso económico y sus etapas: producción, distribución y consumo. Hago la aclaración de que de acuerdo con una decisión tomada la semana pasada, las clases por videollamada no se van a volver a realizar por los inconvenientes de conectividad, porque me di cuenta como docente que solo una pequeña parte de los 17, 18 estudiantes que están participando en el curso, que están matriculados, quiero decir, solo una pequeña parte se pueden conectar. Entonces me están quedando atrasados casi que el 70-75% de los estudiantes del curso, entonces no es conveniente seguir con esta dinámica. Por el bien de la mayoría y del curso en general, creo que esta es la vía: hacer videos, subirlos por el grupo y eventualmente pues que ustedes me hagan llegar sus dudas a través del chat en las horas de clase. También de mi parte pues hacer las explicaciones por este medio, dar las instrucciones de los trabajos o las entregas que tengan que hacer y ustedes devolver de la misma manera las evidencias a través del chat de WhatsApp, como hemos venido trabajando. ¿Listo? Bueno, habiendo hecho esta aclaración, pues vamos a retomar considerando un poquito qué es lo que hemos visto. Empezamos el periodo con una cuestión básica: definir qué era la economía y para qué servía. El siguiente tema fue reflexionar sobre el principio de escasez y la satisfacción de las necesidades. Luego vimos la diferencia entre bienes y servicios y posteriormente, ya casi para finalizar, vamos a ver el proceso económico y sus etapas de producción, producción, distribución y consumo, como les comenté en un principio. Queda un poco en el tintero esto de cómo está organizada la economía, pero entonces trataré de desarrollarlo de manera paralela con el último tema para este periodo. ¿Qué les puedo decir sobre esto? Pues básicamente que este concepto del proceso económico hace parte como de la columna vertebral. Es de alguna manera la columna vertebral que nos permite entender la economía en términos muy generales, tanto a nivel de un pueblo como Junín, de una ciudad como Bogotá, de un país como Colombia, Estados Unidos, China, en fin. Las comparaciones son bastantes las que se pueden hacer, pero por más distinto que sea un país con respecto a otro o una ciudad con respecto a otra, siempre van a tener en su economía tres momentos básicos, casi que esenciales, que no pueden faltar. Va a haber una producción, un momento en el que se produce, va a haber un momento en el que se distribuye y va a haber un momento en el que se consume. Esto es lo que los economistas denominan el proceso económico, que lo podemos representar de la siguiente manera. Se puede representar de una manera, por decirlo de cierta forma, cíclica, ¿sí? Empezando por lo que podríamos denominar la producción. Entonces acá viene a colación la imagen de la fábrica. Recordemos que cuando hablamos de fábricas e industrias, pues estamos hablando un poco de bienes, que son objetos materiales, a diferencia de servicios, que usualmente son actividades intangibles, asociadas al conocimiento que tienen ciertas personas. Por ejemplo, pues la docencia, ¿no? Es una actividad y es indispensable para ello la formación de personas, que se llaman docentes, que forman otras personas que se llaman estudiantes. ¿Listo? Bueno, eso del lado de los servicios, pero del lado de los productos, de los bienes, tenemos entonces que se empieza usualmente con una fábrica, una empresa. Se tiene un producto, que no necesariamente tiene que ser una empresa, puede ser en el campo, un campesino que labra el campo, que hace el proceso de platear, de hilar,
de poner la semilla, bueno, ustedes saben más de eso que yo, en un orden determinado y obtiene al final un, un, un bien, un producto, una mercancía, si quieren podemos llamarla de esa manera también. Puede ser una canastilla de uchuva, una caja de tomate de árbol. Bueno, eso también es un bien, así como el bien que se produce en las fábricas, que puede ser una bicicleta, un par de pantalones, unos zapatos. En fin, bienes podemos listarlos infinitamente, de acuerdo con las necesidades que tengan los seres humanos. Entonces tenemos este momento de la producción, posteriormente llega la distribución. Y acá pues el símbolo precisamente es un auto que hace referencia pues a ese desplazamiento de las fábricas o del campo donde labora el campesino, de su finca, de su predio. Entonces pasa a través de un momento o a través de una actividad que es un servicio, que es el transporte, sale de la fábrica y entonces entra el momento de la distribución, ¿sí? Y llega a algo que se llama el mercado, o una etapa del proceso económico que se define como la distribución o el mercado. ¿Qué sucede en el mercado? Pues en el mercado básicamente se encuentran el productor que hace las veces de vendedor y el comprador. ¿Listo? El productor que busca a cambio del bien que ofrece, pues una retribución monetaria, a través de dinero, usualmente. Y el comprador que busca un bien que le servirá para dos cosas. Puede que le sirva para satisfacer una necesidad, es decir, para consumirlo, o puede que le sirva para revenderlo, es decir, sería un comprador que adquiere el producto, tal vez en grandes cantidades, puede ser digamos una persona en un supermercado, un dueño de un supermercado, una gran tienda, lo compra, pero no lo compra para consumirlo él, sino para venderlo a alguien más. Entonces sería otro distribuidor, ¿listo? En cualquiera de los dos casos, pues estamos hablando de la situación de mercado, estamos en un mercado, ¿listo? Estamos en un mercado y estamos en el momento de la distribución. Posteriormente entonces llega el consumo del que ya les había hablado, ¿bien? Y en el consumo se satisface una necesidad que se tiene, ¿cierto? En este caso de la uchuva, de la fruta, de los pantalones, una necesidad personal, ¿sí? Esas necesidades pueden ser primarias, como la necesidad de comer, la necesidad de descanso, por ejemplo, la necesidad incluso de eh, tener, tener por lo menos lo mínimo para subsistir, ¿sí? Esas son las necesidades primarias, o pueden ser necesidades secundarias, que ya son necesidades un poquitín más elevadas de acuerdo con lo que se vio de la pirámide de necesidades humanas, y se refieren a cuestiones como mmm, el conocimiento que es necesario para obtener un trabajo, por ejemplo, en el caso de la educación, o cuestiones como un artículo de lujo, ¿sí? Por ejemplo, un celular, un celular gama alta, qué sé yo, que tenga ciertas características, que me sirva para tomar video en tal resolución, eso no es esencial para sobrevivir, pero es igual una necesidad, solo que un poquito más elevada, ¿listo? Entonces llega el consumo y a partir de este momento, todo este ciclo o el proceso económico empieza a ser un poquito más difuso. Acá nos hablan de otras tres etapas, que esas no se comparten mucho en los libros de economía. Los denominan reparación, reutilización, reciclaje y ecodiseño. En estas creo que nos concentremos en el reciclaje. El reciclaje, ¿qué momento sería o en qué consistiría? Nosotros estamos acostumbrados a pensar este proceso como si terminara en la parte de consumo, ¿sí?
como si después del consumo no hubiera nada más. ¿Cuál es el problema? Que necesariamente cuando uno consume bienes, tal vez incluso servicios, se generan desechos. Y esos desechos pues terminan acumulándose y obviamente nos han llevado a esa crisis ambiental en la que tenemos a nuestro planeta. ¿M? Porque si seguimos consumiendo al ritmo que estamos consumiendo y desechando todo el tiempo, primero vamos a agotar los recursos de los que disponemos para producir bienes. Y segundo, estamos generando una contaminación gigantesca. Entonces, en ese orden de ideas, el reciclaje o la reutilización sería ese momento después del consumo en el que con los desechos se busca rescatar aquello que sea de valor para volver a producir, ¿sí? Volver a producir y que de cuando se produzca, luego se vuelva a distribuir y eventualmente se vuelva a consumir. Bien, esto es lo que se denomina una economía circular, básicamente.